Hola queridos estudiantes, espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana libre de 18 de septiembre, que hayan disfrutado, hayan comido harto, hayan pasado tiempo con su familia. Y esta semana comenzamos con todas nuestras actividades normales de clases y nos corresponde ver cómo graficar una función cuadrática. Esta es nuestra clase número 12 y tenemos que ya poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces vamos a ver el objetivo de la clase. El objetivo de esta clase es graficar una función cuadrática utilizando tabla de valores o puntos principales, ¿ok? Entonces tenemos dos cosas que ya hemos visto. Pero lo principal y lo primero, que ya lo vimos en la primera clase, es que para poder graficar nosotros tenemos que considerar el signo del coeficiente a para poder determinar la concavidad de nuestra parábola. Recuerden que si a es positivo, o sea, si el coeficiente es positivo, nuestra parábola va a ser cóncava hacia arriba y el vértice va a ser un mínimo. En cambio, si nuestro signo de a, el coeficiente a, que es quien acompaña al x cuadrado, es negativo, nuestra parábola va a ser cóncava hacia abajo y nuestro vértice va a corresponder a un máximo. Entonces ahora vamos a ver, ya luego de eso, vamos a ver nuestras dos formas de graficar, donde la primera tenemos dos opciones, como les decía. La primera es por tabla de valores y la segunda es por los puntos principales. Lo primero que veremos es la tabla de valores. Acá comenzamos. Nosotros tenemos que en una tabla de valores darle valores a x y dependiendo del valor que yo le dé a x voy a obtener el valor de y. Y ahí hay una forma de cómo se calcula, pero mucho más fácil siempre es verlo con un ejemplo. Así que hay que verlo y luego con los puntos que obtengamos lo podemos graficar en el plano cartesiano uniendo estos puntos que obtenemos a mano alzada y esbozamos nuestra gráfica de la función cuadrática. Entonces veamos un ejemplo. El primer ejemplo es una función cuadrática x cuadrado más 2x más 4, donde lo primero es que nos damos cuenta que nuestra parábola será cóncava hacia arriba porque el signo de a es positivo. A es quien acompaña al x cuadrado, en este caso a es 1. Por lo tanto, como es positivo, ya sabemos de inmediato que nuestra parábola va a ser cóncava hacia arriba. Luego de eso, hacemos una tablita de valores para x y para y al final nos dará el punto x, y. Nosotros tenemos que darle valores a x. Recuerden que ustedes le pueden dar el valor que quieran a x. Comenzamos con el 0. Cuando x vale 0 significa que yo las x las tengo que cambiar por 0. En este caso, 0 al cuadrado más 2 por 0 más 4 es igual a 4. Yo resuelvo 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 0, más 4, 4. 0 más 0 más 4, 4. Entonces nuestro punto sería 0,4. Perfecto. Cuando x vale menos 2. Cuando x vale menos 2, tenemos menos 2 elevado a 2 más 2 por menos 2 más 4. ¿Cuánto nos da eso? Al calcular nos da 4. Entonces el punto que nos da es menos 2,4. Siguiente, le doy el punto número 2. O sea, yo le doy el valor que yo quiero a x. Puedo darle 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. En este caso le puse 2. Y nos da que cuando x vale 2, la y vale 12. En este caso sería 2,12. Perfecto. Cuando x vale 1, reemplazamos la x por 1. 1 al cuadrado más 2 por 1 más 4 nos daría 7, 1,7. Y por último, cuando x vale menos 1, tenemos que es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 4 es igual a 3. Entonces nos quedaría el punto menos 1,3. Una vez que tenemos eso, esos puntos que están seleccionados en rojo, yo esos puntos los tengo que graficar en el plano, ubicarlos en un plano cartesiano. El 0,4, el menos 2,4, el 2,12, el 1,7 y el menos 1,3. Los ubico en el plano cartesiano, una vez que los tengo, los uno a mano alzada y me va a dar la gráfica de la función. Hagámoslo. Fíjense bien, acabo de ubicar los puntos ahí. Si ustedes se fijan, está el 0,4, está el menos 2,4, está el 2,12, está el 1,7 y finalmente el menos 1,3. Yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unirlos a mano alzada. Al unir esos puntos, fíjense bien, me quedaría una gráfica aproximada así. Y esa sería mi gráfica de la función utilizando la tabla de valores.
Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son esos puntos para que ustedes vean que sí grafiqué esos puntos que aparecen. Tenemos el 0,4, como les decía, el menos 2,4, el 2,12, el 1,7 y el menos 1,3. Los uní y me dio la gráfica aproximada. En este caso, recuerden que el vértice es el punto que está más abajo de la función al ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál sería mi vértice ahí? El menos 1,3. ¿Ven? Ahora, la actividad número 1, ustedes deben utilizar esta forma que yo les acabo de enseñar de la tabla de valores para graficar esa función que ahí aparece. F de x es igual a menos x cuadrado más 4, siguiendo los pasos del ejemplo anterior. Si ustedes se fijan, acá tenemos menos x al cuadrado, que significa que sea menos, que es negativo, es menos 1, por lo tanto va a ser cóncava hacia abajo. Esa va a ser la primera diferencia. Y la otra diferencia es que no hay un coeficiente b, por lo tanto aquí solamente tengo que reemplazar la primera x al hacer la tabla de valores. Así que va a ser muy fácil. Ahora veamos los puntos principales. ¿Cómo se hace una gráfica solamente utilizando los puntos principales con lo que hemos aprendido en las clases anteriores? Lo primero es recordar que una función cuadrática está formada por ax cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente de x cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término libre que no tiene letra. Lo primero que yo sabía es que puedo obtener la intersección con el eje Y de inmediato en el punto 0, c, donde c siempre les decía yo que era el término independiente de la función, es decir, el que no tiene incógnita. Tenemos también que la intersección con el eje X se obtiene al realizar esta fórmula de ahí y nos quedaría x1,0 y x2,0, ¿ya? Al realizar esa fórmula, al aplicarla, yo obtengo de inmediato la intersección con el eje X. Y también tengo la fórmula del vértice de la parábola, donde la primera parte era el eje de simetría. Esas fórmulas las hemos aprendido en las clases anteriores. Entonces ahora, como siempre es más fácil verlo con un ejemplo, lo vamos a revisar. Tenemos que f de x, x cuadrado más 2x más 4. ¿Qué va a pasar aquí, chiquillos? Tenemos un ejemplo donde, si nos fijamos, el coeficiente a es 1, positivo, por lo tanto va a ser cóncavo hacia arriba. De inmediato obtengo eso. El coeficiente b lo puse en azul, 2, y el coeficiente c en verde, 4. Ahora, la intersección con el eje Y de inmediato se da en el punto 0, c. Entonces, como c corresponde a 4, sería en el punto 0,4. Y tenemos lista la intersección con el eje Y. Ahora, hay que ver la intersección con el eje X. ¿De qué forma? Aplicando la fórmula que está ahí. Tenemos menos b, es decir, menos 2, porque el b vale 2, más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, porque es 4ac. Y dividido por 2 por 1, porque es 2a. Ahora aplicamos la fórmula y obtenemos una raíz negativa. Fíjense bien, la raíz de menos 12 no puede ser escrita en el sistema que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número negativo nos indica que la parábola no va a tener intersección con el eje X. Siempre que la raíz no pueda ser resuelta y sea negativa, nuestra parábola no va a intersectar al eje X en ningún momento, ¿ya? Luego obtenemos el vértice con la fórmula, aplicamos la fórmula y el vértice nos quedaría menos 1,3. Y finalmente el eje de simetría, que es el menos 1. Luego que tenemos esas tres partes calculadas, vamos a realizar el gráfico. Ahí está. Lo primero es graficar el punto de intersección con el eje Y, que sería el 0,4, que fue el primero que obtuvimos. Luego tenemos nuestro vértice que obtuvimos, que es el menos 1,3. Luego, el eje de simetría, que es x igual a menos 1, que el eje de simetría, recordemos que era quien corta justamente a la mitad a nuestra parábola. Pero chiquillos, si ustedes se fijan, no hay intersección con el eje x. ¿Por qué? Porque nos dio una raíz negativa. Entonces, justamente si ustedes se fijan, jamás chocó al eje de las x, sino que quedó, digamos, volando nuestra función en el plano cartesiano.
Ahora tenemos la siguiente actividad. Ustedes van a determinar los puntos principales, van a utilizar lo que nosotros hemos hecho recién para graficar la función f de x es igual a menos x cuadrado más 4, siguiendo los pasos que yo acabo de hacer acá. Entonces, van a tener que graficar calculando la intersección con el eje y, las intersecciones con el eje x si hubiesen, nuestro vértice y nuestro eje de simetría. Y con eso van a poder graficar. Luego, necesito que ustedes reflexionen las siguientes preguntas. ¿Cuál de las dos opciones para graficar se les hizo más fácil y por qué? ¿Y qué contenidos consideran que deben reforzar hasta este punto que ya hemos de lo que ya hemos revisado? Y nos encontramos en el próximo video. Espero que hayan comprendido muy bien esta clase. Cualquier consulta vía WhatsApp o a mi correo electrónico. Estoy muy atenta a cualquier interrogante que ustedes tengan. Así que nos encontramos el viernes. Muchas gracias.